Pues el tema que hoy vamos a estar estudiando es como lo pusimos en la invitación digital. Dice Dios versus o contra la religión. Y la intención de esta enseñanza es llevarnos al punto de entender que la religión no nos da la victoria. Tener una religión, buscar una religión, inclusive buscar a Dios a través de una religión, no es para nada lo que Dios quiere que vivamos y experimentemos en nuestras vidas cada uno de nosotros. El mundo le llama religión a cualquier tipo de creencia en Dios, ¿cierto? Es decir, no importa de quién se trate, religión para la mayoría de las personas en su mente y en su corazón es alguien que cree en Dios, independientemente de la forma en la cual pueda creer en Dios. Hoy nos vamos a dar cuenta que el simple hecho de decir creer en Dios, el hablar palabras correctas, el hablar palabras que sean inclusive bíblicas, no nos lleva a la vida de libertad que Dios desea brindarnos a cada uno de nosotros. Les invito a que juntos leamos en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 7, por favor. Carta a los romanos, capítulo número 7. Vamos a leer del versículo 14 en adelante. Dice así la Escritura: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Continúa diciendo la Escritura, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar y pedirle a Dios el entendimiento, que nos arroje luz acerca de todo esto que vamos a estar leyendo y estudiando el día de hoy. Cerremos nuestros ojos, por favor. Eterno Padre, gracias porque nos amas y porque tienes cuidado de nosotros. Te ruego, Señor, que esta mañana sea de mucha edificación, que sean expuestas tus palabras, que sean expuestas tus pensamientos que diste al apóstol Pablo, y que nos concedas la libertad y el anhelo por dejar de querer y de creer que somos en este momento personas libres, a menos que en verdad hayamos vuelto a nacer. Que el día de hoy, Señor, podamos cada uno evaluarnos y colocarnos en este estado o en el que vamos a estudiar más adelante, en la vida del Espíritu. Te doy gracias en el nombre de Jesús por lo que sé que harás. Amén y amén. Cuando uno lee estas palabras, cuando uno comienza a estudiar las Escrituras y vamos leyendo, a veces dejamos de ver y de entender lo que venimos leyendo y nos concentramos en el momento, en la lectura actual. Y cuando leemos esta porción de las Escrituras, pareciera que nos da un mensaje acerca de que el apóstol Pablo era alguien vendido al pecado, alguien miserable, alguien
que queriendo hacer lo bueno no puede hacerlo, que haya una ley en sí mismo que le hace pensar que le es imposible poder hacer el bien. Y entonces estas cosas las vamos entendiendo y las vamos escudriñando y nos vamos moviendo a la luz de estos pasajes y podemos llegar a conclusiones que Dios no quiere que lleguemos a concluir, que Dios no desea que terminemos tratando de entenderle de esta manera. Por supuesto que una lectura así a la carne le gusta leer, porque eso de que te digan, oye, no puedes ser libre, no es tan fácil. Hasta el apóstol Pablo, mira nada más cómo se le complicaba el asunto, cómo le complicaba la vida el pecado. Y entonces eso facilita mucho el argumento de aquellas personas que suelen argumentar que puede el cristiano o que el cristiano está sujeto a seguir continuamente en este estado de miseria, como el propio apóstol Pablo le llama. Pero si nos podemos a reflexionar un instante, deberíamos de preguntarnos, ¿acaso el apóstol Pablo era miserable? ¿Vivía como alguien cuya vida era una vida miserable? La respuesta lógica es no. Pero muchas personas se justifican aquí. Esto es lo que vamos a tratar de discernir el día de hoy a la luz de las Escrituras y pasar al capítulo número 8 del libro de Romanos, que habla sobre la libertad del Espíritu de Dios, lo que viene con Cristo Jesús. Es importante entender unos detalles del contexto en el cual fue escrita esta carta a los romanos, porque a veces el no saber por qué razones se escribe, o el apóstol Pablo en este caso escribió estas palabras, nos hacen perder de vista el objetivo de lo que ha escrito y que estamos leyendo. La carta a los romanos fue escrita, datada a más o menos por ahí del primer trimestre del año 58 de nuestra era. Y a esta carta la antecede otra carta, la carta a los Gálatas, que fue escrita hacia finales del año 57 después de Cristo. Y cuando leemos la carta a los Gálatas, nos damos cuenta de que en la mente del apóstol y del Espíritu Santo, por medio del apóstol, hay una preocupación. El judaísmo está adoctrinando a los gentiles no judíos. La carta a los Gálatas es una exhortación, una carta de apología a favor de la fe y en contra de los judaizantes, ¿sí? Y entonces, si leyéramos las dos cartas juntas, porque fueron escritas más o menos en el mismo periodo de meses, nos vamos a dar cuenta que en la mente de Pablo no está queriendo explicar que él es un pecador o que él está en un estado de miseria, sino que nos está enseñando desde hacia atrás de la lectura algo muy diferente a lo que mucha gente concluye quedándose solo hasta este punto de lectura, ¿sí? La carta a los Gálatas nos habla acerca de un grupo de iglesias que están escuchando mucho a los judíos y que les están dando autoridad o peso moral para sus vidas a los judíos, de tal manera que están dejando de confiar en la obra redentora en la cruz de Jesús, en la gracia de Cristo, ¿sí? En la buena voluntad de Dios. Así que cuando le empezamos a leer la carta a los Gálatas, necesitamos entender que viene el apóstol Pablo con una lucha muy intensa por evitar que los gentiles, que los no judíos, caigan en actividades, en religiosismos muy de acuerdo a la enseñanza judía. Y la carta a los romanos, junto con la carta a los Gálatas, es básicamente una apología, una lucha para lograr liberar a los gentiles que se estaban convirtiendo de la idea de que tenían que hacerse como judíos para parecerse a Cristo. Porque obviamente los judíos que se convertían a Cristo seguían siendo judíos, seguían practicando cosas de judíos y creían en Cristo al mismo tiempo. Y ellos pensaban en su mente, bueno, los gentiles entran en esta vida de gracia
pero tienen que hacerse como Cristo fue en términos judíos. Y entonces comenzaban a adoctrinar y a enseñar acerca de la vida del judío, de tal manera que terminaron fascinando a los gentiles. Les terminó generando una admiración de decir, wow, ¿cuánto saben los judíos sobre judaísmo? Obvio sí, ¿verdad? Pero el evangelio no se trata de los judíos. Los judíos fueron el medio para que llegara el evangelio, pero no se trata de ellos. Se trata de Cristo Jesús, de Dios hecho carne, viniendo al mundo para dar vida a todo aquel que cree. Así que hay que aprender a leer no solo el momento que leemos, sino entender desde dónde venimos leyendo para que nuestras conclusiones no sean erradas. ¿De acuerdo? ¿Quieres conocer mejor cómo explicar y cómo entender el libro de Romanos? Léete primero la carta a los Gálatas, porque fue 2 o 3 meses antes de la epístola a los Romanos. Y te vas a dar cuenta que hay temas que son muy parecidos. Gálatas habla sobre la ley, sobre Abraham, hace una analogía entre Agar y Sara, entre la ley y la gracia. Es decir, hay una serie de elementos muy parecidos a lo que se vive en la epístola a los Romanos, de Pablo queriendo que el mundo entero entendiera que no necesita ser judío, que no necesita judaizarse, que las personas que vienen a Cristo es por medio de la fe, no por medio de la fe y luego el judaísmo, no por medio del judaísmo y luego la fe, sino por medio de la fe sola en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando iniciamos la lectura, por ejemplo, de la carta a los Romanos, la carta empieza durísimo a explicarnos el estado de pecado que se encuentra la humanidad. Y nos habla acerca de esta perspectiva humana de creerse más sabio. Dice la Biblia que se envanecieron en sus razonamientos. El ser humano cayó de la gracia de Dios porque se envanece de sus razonamientos, se cree más sabio e inteligente que el resto de la humanidad y también de Dios. Y entonces en ese estado de envanecimiento, de creer que mis razonamientos son correctos, comenzamos a hacer a un lado la opinión de Dios, los razonamientos y los argumentos de Dios. Y entonces el corazón se comienza a entenebrecer. Y el capítulo 1 del libro de Romanos, de la carta a los Romanos, nos narra ese proceso de que un hombre, teniendo la posibilidad de ver a Dios y su gracia a través de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, comienza a deteriorarse y se vuelve una persona totalmente depravada, totalmente ajena a la vida de Dios. ¿Sí? Eso nos narra el capítulo 1, cómo el ser humano sin Dios cae en este estado de maldad sin tomar en cuenta a Dios en su vida. Luego el capítulo número 2 nos habla de nuestras conciencias y nos habla de cómo Dios otorga al hombre el arrepentimiento aunque tenga dureza de corazón. Aunque sea alguien en un estado de dureza, en un estado de total depravación, el capítulo 2 nos enseña el apóstol Pablo que no nos quitó Dios la posibilidad de arrepentirnos aunque estemos endurecidos por causa del pecado. Y los primeros versículos nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Es decir, si tienes la capacidad de ver la maldad de otras personas, también puedes ver la propia. Si algo te parece injusto en otras personas, también puedes valorar tu vida y decir, soy injusto en mi trato con los demás. Es decir, si lo puedes ver en otros, también lo puedes ver en ti. Y luego agrega a Dios acerca de su benignidad, longanimidad, su paciencia, ignorando que esta falta, entre comillas, de acción de Dios de condenar al ser humano o al mundo, acabar con la vida de alguien, es porque está siendo paciente para con todos. ¿Qué es lo que busca Dios para con todos? Que a todos que se arrepientan. ¿Sí? Y luego agrega, pero tu dureza de corazón
y tu corazón, por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Es decir, Dios sí quiere que el mundo se arrepienta, sí ha otorgado al mundo la gracia de arrepentirse, pero el mundo se endurece cuando se le convoca el arrepentimiento. Y entonces Dios dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. Es decir, el capítulo número 2 se enfoca en este estado del alma y de la conciencia en relación a lo que sabemos que es bueno. Y luego se salta el capítulo número 3 y comienza el apóstol Pablo a hablar del judaísmo o de los que se dicen ser maestros, de los que saben ley, de los que saben la Torá, y comienza también a demostrar que el judío tampoco puede por sí solo y la ley llegar al reino de los cielos. Y continúa avanzando y llegamos al capítulo 4 y comienza a hablar de la fe de Abraham y de cómo la circuncisión vino después de la fe, para que los gentiles que no son circuncidados, que no tienen la señal dada a Abraham, también entren en la gracia y en la fe de Dios. Y continúa por el capítulo número 5 y 6 hablando de la gracia, de cómo Dios justifica al ser humano, de cómo Dios en su misericordia hace que el ser humano quede libre de su maldad y cómo muere al pecado. Lo dice el capítulo número 6, cómo el ser humano a través de Cristo muere al pecado. Y entonces llegamos al capítulo número 7 y vamos a leer a partir del versículo número 1 para que podamos entender que este capítulo no está hablando de personas que ya han nacido de nuevo. Está hablando de personas que tienen una formación religiosa, que tienen una formación respecto a la ley de Dios, que se creen buenos, pero no son verdaderamente libres. Capítulo número 7, versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y luego, entre paréntesis, para que no haya duda de a quiénes está enfocando lo que está a punto de decir el apóstol Pablo, dice: pues hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes son los que conocen la ley? Los judíos. Así que el propio Pablo define a quienes se está enfocando con las siguientes palabras. Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Lo que hace Pablo es una analogía. Y le está diciendo a las personas, oye, así como la mujer está ligada, está vinculada a su marido, así también el ser humano está vinculado y ligado a lo que conoce de Dios. En este caso, le está hablando a los judíos que conocen la ley. Y le dicen, también tú estás vinculado a la ley. Todos los seres humanos, todos estamos sujetos a la ley de Dios. Algunos la conocen por medio de su conciencia, pero todos estamos vinculados a la ley moral de Dios. Continúa diciendo la Escritura. Así que si en vida el marido se uniere a la mujer, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro, no será adúltera. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Básicamente les está diciendo, no es adulterio, no estás adulterando contra Dios y contra su ley si sigues a Cristo. Es básicamente lo que está tratando de definirles. Oye, la ley, como la conoces, ha dejado de estar vigente. Y por lo tanto, tu unión ya no está vinculada a los mandamientos escritos, sino está vinculada a la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya no tienes que estar enseñándola a judío. Ya no tienes que estar mostrándole a la gente, oye, tienes que hacer esto y esto y esto para que seas cristiano. Porque Jesús vino de los judíos, ¿no? Entonces Pablo está literalmente desmenuzando la idea que tenían los judíos
de que el gentil tenía que vivir bajo las mismas normas que los propios judíos. Continúa diciendo la Escritura: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. La persona religiosa, y lo vamos a ver, es alguien que conoce Biblia, que habla Biblia. Así los judíos. Los judíos enseñan la ley, hablan de la ley. Se saben los 10 mandamientos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Todos lo saben decir correctamente. Continúa diciendo: así que varones, hermanos míos, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, y aquí Pablo habla en pasado, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nosotros, en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué significa esto? Aunque sabíamos la ley, vivíamos y caíamos a cada ratito, ¿no? A cada ratito estábamos sujetos y venía el mandamiento de nuestro corazón: oye, es que tú hiciste esto que está mal. Oye, es que acuérdate de esto. Y venía cada ratito: estás haciendo mal, estás haciendo mal, estás haciendo mal. Y no terminabas de ser verdaderamente libre. ¿Sí? Dice, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujeta, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya vemos cómo lo que está haciendo Pablo es decir o enseñar: ya no estamos sujetos a la ley de la esclavitud, a la ley mosaica de los rituales, de las ceremonias, de ese tipo de cosas que había que hacer para acercarse a Dios. Ya no se necesita. Está enfocándose hacia los judíos, no hacia los gentiles, sino hacia aquellas personas que no viven, que no son gentiles, sino que viven conforme a la ley mosaica. Continúa diciendo el versículo número 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Entonces la ley es mala, Señor? ¿La ley que diste a los judíos, a Moisés, etcétera, es mala? No, de ninguna manera. De hecho dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, y esta es la explicación del por qué se introdujo la ley. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, por este conocimiento que tengo, dice la Escritura, produjo en mí toda codicia. Hemos escuchado muchas veces decir, es que parece que te dice no, y lo haces, y te vas. Es eso lo que nos está explicando el apóstol Pablo. Las personas, en términos generales, no pueden vivir, y no podríamos vivir cercanos a Dios si no es por medio del nuevo régimen, del Espíritu. ¿Sí? Esta nueva manera de vida es a la cual nos está encauzando la Escritura, nos está encauzando el apóstol Pablo. Es decir, lo que Dios quiere es que dejes de estar cayendo, o que dejes de estar viviendo en pecado de manera religiosa y sujetándote a cosas que no funcionan y no sirven. Continúa diciendo la Biblia, y yo sin ley viví en un tiempo. Perdón, dice más, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. A ver, una pregunta aquí muy interesante. ¿Pablo no conoció desde pequeño los 10 mandamientos? Desde chiquitos se los enseñan a los judíos. Es parte de la educación del judío, los 10 mandamientos. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Se refiere a este estado de conciencia de cuando sabes que algo no es bueno y vas y lo haces. Y vas y lo cometes. Cuando se es pequeño, únicamente repetimos cosas. Hacemos por estar haciendo repeticiones.
a ver, apréndete esto, y lo aprendes, pero no estás consciente de lo que realmente significa hasta que creces en edad y entonces la conciencia entra para decirte, aquí la ley que te sabes de memoria dice esto. Y entonces caí en cuenta y yo morí. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace separarnos de Dios, caer en este estado de pecado? Cuando hacemos las cosas de manera consciente. Cuando sabemos que algo es malo y aún así nos vamos de frente para hacerlo. Es ese momento en el cual la inocencia, la paz que había con Dios se termina separando. Termina habiendo una separación. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, que desde pequeño lo conocía, pero dice aquí, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pablo era fariseo de fariseos. Era alguien nacido de la tribu de Benjamín, crecido desde pequeño en las leyes de Dios. Creyó desde pequeño en los 10 mandamientos. Se los enseñaron. Entonces, ¿a qué parte de su vida se refiere que vivía en algún tiempo? Cuando solamente eran cosas que se memorizaban. Desde pequeño se lo memorizó, sí, pero no es sino hasta que entra en una edad de conciencia cuando hace las cosas de tal manera que el pecado toma el control y hace su efecto de matar o de hacer morir a la persona, de separarlo de la gloria de Dios. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? Continúa diciendo, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, eso que yo ya sabía que era correcto, esas cosas que yo ya entendía que debía de vivir y que eran lo correcto, este mandamiento que era para vida, resulta que no lo podía vivir. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Si nos damos cuenta, Pablo no está enseñando que nacemos en pecado. No lo está enseñando, está explicándonos qué es lo que sucede cuando entramos en este estado de conciencia. ¿Qué es lo que pasa cuando el mandamiento llega a nuestra mente y decimos, pues yo siempre he sido así, o siempre me he dedicado a hacer estas maldades, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo está explicando cómo opera la ley en el corazón y en la mente de alguien. No se está enfocando en enseñarnos de manera general, ¿sí?, que el cristiano tiene esta condición. Nos está enseñando cómo afecta la ley al corazón del ser humano. Continúa diciendo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dios quien lo dio es bueno y lo da. El problema no es Dios ni es el mandamiento. El problema es que hallo que en mí ha morado o mora el pecado. Continúa diciendo la Escritura. Porque, versículo 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, que me diera cuenta de qué tan mal estaba. Esta es el trato de Dios para con alguien que va a volver a nacer o que Dios está tratando para que vuelva a nacer. Necesita ver sus pecados en extremo pecaminoso sobremanera. No puede alguien decir, pues más o menos ahí la llevo. Todos los capítulos anteriores, Pablo hace un verdadero esfuerzo en desarmar todas las justificaciones del pecador, de tal manera que llegue a este punto de decir, es que estoy miserable. Estoy miserable, no puedo por mí mismo, necesito un Salvador. Necesito esa gracia de la que habla los capítulos 5 y 6, necesito esa fe de la que habla que tuvo Abraham, necesito de esto, porque tengo un estado de miseria, porque ya entiendo lo que es bueno y no lo puedo hacer.
Continúa diciendo la Escritura: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo está explicando en primera persona, porque ya sabemos y leímos más arriba, cuando dice que antes estábamos en eso, no que estuvieran actualmente en eso, sino que antes estaban en eso. Está explicando en primera persona como maestro, que dice, bueno, es que yo haría esto o esto me sucedió. Está explicando algo en primera persona. Y entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Un cristiano no está vendido al pecado, ¿verdad, amados? Porque ya fue comprado. El que es cristiano en serio, ya fue comprado. No está vendido al pecado. Es más, dice el capítulo anterior, que el pecado no se enseñorea del Hijo de Dios, del que es cristiano. Así que esto no es un estado actual de un cristiano, está enseñándonos dentro de toda esta serie de este desarrollo, de este proceso del apóstol Pablo, tratando de quitarnos todas las excusas para que podamos decir, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Si eres judío, Señor, sálvame. Si no eres judío, Señor, sálvame. Si confías en la ley, Señor, sálvame. Si no confías en la ley o no la conoces, Señor, sálvame. Es decir, que desde todos los puntos de vista podamos llegar a este momento de decir, estoy vendido al pecado. No logro vencer mis maldades. Voy y hago lo mismo, y voy y pido perdón, y a las pocas horas o los siguientes días vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a hacer lo mismo. Estoy vendido al pecado, y esto es lo importante que podamos entender. La religión te puede enseñar cosas buenas. Tú puedes venir todos los domingos, asistir a alguna otra reunión, escuchar entre semana predicaciones, y ser alguien vendido al pecado, y necesitar un Salvador, necesitar a alguien que te dé verdadera libertad. Y no podemos simplemente excusar y decir, no, pues mira, el apóstol Pablo está hablando de sí y es alguien vendido al pecado. No, amado, nos está enseñando cómo actúa la ley en el corazón de alguien que no ha nacido de nuevo, que no puede dejar de hacer lo malo porque el pecado mora en él, que no ha sido verdaderamente libre. Continúa diciendo la Escritura, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Pablo desde pequeño creció aprendiendo la ley. Cuando entra en este estado de conciencia, se da cuenta de que es una mala persona y aborrece eso. Y a lo mejor tú haces lo mismo, amado. Quizás eres alguien que aborrece ese tener que estar siempre justificándose, porque no puedes dejar de hacer lo malo. Dios conceda hoy la luz a tu corazón para que puedas mirar que sí hay una salvación de todo esto, que este no es el estado natural en el que Dios te quiere. No es normal. Es lo normal si tienes una religión, si sabes hacer lo bueno y no lo haces. Eso es lo normal. Pero, por favor, date cuenta de que no es el estado en el cual Cristo te deja si realmente lo conocieras. Si en verdad lo entendieras, si comprendieras lo que te puede dar paz. Esto no es lo que Cristo quiere para ti. Continúa diciendo la Escritura, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es buena y se lo está explicando y se lo está aplicando a sí mismo en primera persona porque es alguien que creció sabiendo la ley de Moisés. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo puedo en mi mente decir, no debo de hacer esto. Tú puedes decir, debo de guardar mi corazón. Debo de cuidarme, de vivir en santidad. Lo puedes repetir una y otra vez y no lograrlo. Porque se necesita volver a nacer para ver el reino de Dios. Porque se necesita del Espíritu de Dios que te regenera, que te hace nueva criatura para poder pasar de Romanos 7 a lo que vamos a leer de Romanos 8. Dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sí, Pablo luchaba en su mente, ¿no? Es que yo sé que esto es bueno, pero no lo logro vivir.
Es que yo sé que esto es lo que Dios quiere, pero no lo alcanzo. Vamos a ver cómo sí se puede alcanzar, cómo sí se puede caminar dentro del plan de redención eterna de Dios. Continúa diciendo la Escritura. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Necesitamos un Salvador, ¿verdad? Necesitamos a alguien que nos rescate. Este no es el plan original de Dios. Ni siquiera es el plan de redención. Es el estado de alguien que sabe lo que Dios pide, pero está incapacitado a poder hacerlo, porque no ha nacido de nuevo. No está lejos, pero no ha nacido de nuevo. Asiste, acude, Dios le habla, pero no ha nacido de nuevo. Así como Nicodemo alcanzó a ver señales, porque le dijo a Jesús, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él, pero no había vuelto a nacer. ¿Se puede conocer a Dios por medio de estas señales de gracia y de bondad? Sí, pero no significa que se haya vuelto a nacer, que se esté caminando en el Espíritu. Amado, puedes conocer mucha Biblia y con la misma Biblia justificar el estado de tu alma, en lugar de entender que Dios quiere llevarte a una vida nueva, un nuevo nacimiento. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y por supuesto que vienes, alabas, disfrutas, entiendes la palabra de Dios, pero cuando sales no la puedes vivir. Necesitas un Salvador. Cuando vas al trabajo y estás recayendo, te das cuenta que no puedes vivirla. Necesitas un Salvador. Cuando allá afuera te llenas de enojo y dices malas palabras y reclamas y te quejas y demás, necesitas un Salvador. No es lo normal. No es lo normal. Lo normal es una salvación, como la vamos a leer ahorita. Este no es el plan de Dios para tu vida. Este es lo que hace la ley. Te da a conocer que estás mal. Te redarguye y te hace evidente que estás perdido sin Dios. Pero por favor, no le llames a esto cristianismo, porque esto no es el Cristo, lo que Cristo vino a hacer. ¿Sí? Esto no es cristianismo, esto es la ley, es el conocimiento, es la religión. Nos podemos grabar los mandamientos bíblicos, nos podemos citar textos bíblicos de cabeza y de izquierda a derecha y de arriba para abajo, pero no es la libertad a la cual Dios quiere que seamos llamados. ¿Sí? Continúa diciendo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. Ahora sí entendemos por qué es miserable, ¿verdad? Porque lo que busca el apóstol Pablo es decir, es hasta este punto donde necesitamos estar. Hasta este punto, no solamente de correcciones superficiales, no de decir, pues más o menos voy bien y yo creo que nada más hay que componer esto y esto otro. No, no hay manera de entrar por la puerta angosta en un estado así. Necesitamos ser miserables, llegar completamente quebrados y decirle, sálvame, no tengo nada bueno que ofrecerte, Señor. Amén. Es llegar en este estado. No busques algo bueno dentro de ti, porque cualquier cosa va a ser semejante a esto. Sabes lo que es bueno y no lo puedes hacer. Vives esclavo. Pero viene Cristo el Salvador y eso te va a cambiar completamente todo. Te va a hacer muy diferente. Sí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo sabía y sabe que cuando morimos somos librados de este cuerpo. ¿Cierto o no? Sabe que Cristo es quien libera por medio de la resurrección. De hecho, lo hace la referencia y lo explica en el capítulo 6. Está explicando cómo se llega a ese estado en el cual no encuentras nada bueno. Es como el Salmo 51. David no encuentra nada bueno en él. Y le pide a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Ese es el estado en el cual Dios quiere que lleguemos a buscarlo. Vamos a leer entonces el capítulo número 8. Ahora pues, versículo 1. Ahora pues, ya después de esta deprimente forma de vida,
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego agrega, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hace un parteaguas el apóstol Pablo tremendo. No hay forma de vincular el 7 y el 8 sin entender que una cosa es la carne y otra cosa es el Espíritu. Y no hay forma de que alguien que ande en la carne pueda vivir en el Espíritu al mismo tiempo. Continúa diciendo la Escritura, ahora pues ninguna condenación, amén, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cualquiera aquí diría, yo ando en Cristo Jesús. Bueno, hasta el que acaba de ir en la mañana a la droga, puede llegar aquí y decir, yo ando en Cristo Jesús. Pero luego, para que no haya duda de a qué se refiere el apóstol Pablo, dice, los que no andan conforme a ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quien está en Cristo Jesús verdaderamente, va a andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Así de clarito. Romanos 7 es la explicación que nos permite entender que no tenemos nada, ni la ley, ni los profetas, nada de lo cual poder echar mano para decir, ahí la llevo. Nada. Por eso dice aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, aquí hay una nueva ley, como dice al principio leíamos en Romanos 7, un nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Esto es nuevo, no es lo que había antes, no es la religión muerta que no sirve, que te enseña un montón de cosas, pero no te lleva a este nuevo régimen. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, tiempo presente, no me librará, me ha librado, tiempo presente, de la ley del pecado y de la muerte. El capítulo 7 quedó atrás. En el nuevo régimen, en el del Espíritu, la ley de vida de Cristo nos lleva a esto, a librarnos de la ley de pecado y de la muerte. ¿Dónde mora la ley del pecado de acuerdo a Romanos 7? En la carne. En la carne. Entonces, ¿de qué nos libra el Espíritu, este nuevo régimen? De vivir sometidos a esa forma que nos narra el capítulo 7 de Romanos. ¿Sí lo vamos entendiendo, amado? Esta es una verdadera libertad, esto es un verdadero nacimiento de nuevo. No se trata de tus experiencias, porque muchas veces dices, no, es que yo vi en mi experiencia, no, perdón, con todo respeto, tu experiencia no sirve para nada. A cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Entonces, ¿de qué es lo que más hablas? No, pues de que vengo a pedir perdón, de que hay que arrepentirse día a día. Pues es que cada quien habla de cómo le va en la feria, amado. Cada uno habla de lo que hay en el corazón. Continúa diciendo la Escritura, nos libra de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, así o más claro, se refiere el capítulo 7 a la imposibilidad de la ley para poder vencer el pecado que mora en los que andan, en todo el mundo, en los que andan conforme a la carne. Aquí vemos una imposibilidad de que el ser humano pueda encontrar una manera distinta de entrar al reino de los cielos que no sea por medio del único vivo que es Cristo Jesús. Solamente existe un Salvador. Solamente alguien nos puede meter en el reino de los cielos. Y nada de lo que hagamos bien o que creamos que hacemos bien sirve. Lo único que sirve es Cristo. Lo único que sirve es Jesús. ¿Sí lo entendemos, amados? Aquí nos cierra completamente el panorama el apóstol Pablo y nos dice, a ver, ya no estés jugando. Sabes Biblia, sí, pero no eres libre. Sabes Biblia, sí. Vas a la iglesia, sí. Cantas, sí, pero no eres libre. Deja de estarte engañando. Deja de estar jugando a soy cristiano. Aquí hay una verdadera libertad que nos saca de la ley del pecado y de la muerte.
Eso es Cristo Jesús. Continúa diciendo la Escritura. Versículo 4. Versículo 3, perdón. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, la ley no puede convencerte de vivir conforme a Dios, aunque sepas hacer lo bueno, enviando a su Hijo. Fíjense qué tan importante es entender el mensaje de Cristo Jesús. Qué tan importante es lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Cambia todo lo que conocíamos. Cambia el estado de sujeción al pecado, del vivir conforme a las carnalidades, lo cambia verdaderamente. Por cuanto era débil, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por causa del pecado condenó al pecado en la carne. Verdadera libertad. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Ah, qué diferencia. Qué notable diferencia vivir Romanos 7 a vivir en un nuevo nacimiento en Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne, los que no han vuelto a nacer, aunque sepan Biblia, van a seguir pensando en las cosas que habitualmente hacían. Carnal, vendido al pecado. Necesitas a un Salvador. Sí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso no es difícil congregarse, por eso los mandamientos no son gravosos, por eso se puede perdonar, por eso se puede tener misericordia, por eso se puede tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque se tiene al Espíritu, porque hemos nacido de nuevo. Una persona en la carne que vive conforme a la carne, se le hace bien difícil perdonar. Se le hace bien complicado amar a su enemigo, poner la otra mejilla, orar por los que los persiguen y los ultrajan. Por supuesto, porque vive conforme a la carne. Todos estos mandamientos se hacen, óyeme, no creo que Dios quiera referirse a eso. No, sí, se refiere a eso, pero solo bajo el régimen del Espíritu, bajo haber vuelto a nacer, se puede entender y vivir. Solamente volviendo a nacer. Continúa diciendo la Escritura, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero ocuparse del Espíritu es ¿qué? Así es. Dos formas de vida muy diferentes. Una puede parecer cristiana, pero no lo es. Y la otra sí es cristiana porque vive en vida y paz. Sí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y cuando tú lees Gálatas dice exactamente lo mismo. Las obras de la carne y el Espíritu chocan entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es imposible que seas carnal y al mismo tiempo espiritual. No se pueden ser blanco y negro al mismo tiempo. No se puede ser un cuadrado redondo o circular. No se puede. O eres o no eres. O estás bajo el régimen de la ley, de la religión, o estás bajo el régimen del Espíritu. ¿Dónde estás parado hoy? Pero no puedes ser un espiritual carnal, por favor. No hay que denigrar la palabra de Dios. Dice la Escritura, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Alguien que vive conforme a la carne, alguien que no ha vuelto a nacer, seguirá cayendo y cayendo y cayendo y recurrentemente estará viviendo mal y se le vivirá condenado por todas las cosas que hace. Pero haber vuelto a nacer es muy diferente. Es bien distinto.
ya no estás sujeto a las carnalidades. Ya no estás sujeto a ti misma, a ti mismo. Dejaste atrás todo lo que fuiste. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. No eres cristiano todavía. ¿Puede serlo? Sí, puede serlo. Pero aún no lo eres. Todavía no llegas a eso. Pero puedes llegar. Y esa es la buena noticia. Continúa diciendo la Escritura. Mas vosotros no vivís según la carne. Reitera el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ya estamos entendiendo que el nuevo régimen lo que hace es echar fuera la carne, librarte de la ley del pecado y de la muerte, te hace una nueva criatura. Dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Así de sencillo. No hay que engañarse. No hay que tratar de parecer cristiano. Mejor hay que buscar serlo de todo corazón. Y decir, Señor, ¿cómo vuelvo a nacer? ¿Cómo vuelvo a empezar, Señor? ¿Cómo puedo pasar de estar esclavizado en Romanos 7 a vivir en la paz y la vida de Romanos 8? Continúa diciendo la Escritura. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en vosotros, este cuerpo está destinado a la muerte. No hay para dónde hacerse. Este cuerpo no va a heredar lo incorruptible. Va Dios a hacer nuevos cuerpos. Pero este está inservible. Está viciado conforme a las cosas que antes nos parecían útiles y beneficiosas. Solo el régimen del Espíritu puede darnos libertad de vivir esclavo de las cosas que antes hacíamos. Sí. Aclaro, no estamos locos. No nos vamos a olvidar de las cosas que antes nos causaban deleite. No, vas a seguir acordándote de lo que antes te causaba deleite y hoy te causa vergüenza. Pero eso no significa que estés obligado a seguir este tipo de vida. Lo que sí es que Dios te invita y te da una vida donde ya no estás sujeto a lo que antes hacías. Eso es volver a nacer. Sí. Continúa diciendo la Escritura. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es que de verdad, hasta la carne termina sujetándose al Espíritu. No importa que hayamos sido el peor de todos los esclavos que haya existido al pecado. El poder del Evangelio, el poder de la gracia de Dios lleva a derrotar el pecado. Lleva a excluirlo completamente de nuestras vidas. Sí, por supuesto, existe la posibilidad de pecar. No estoy diciendo que ya llegamos a la perfección, ¿no? Todavía no acabamos la carrera. Pero es un hecho innegable que el Espíritu Santo vence a este cuerpo que te demanda que le vuelvas a sacrificar o que le vuelvas a dar cosas que antes hacías. El Espíritu lo derrota. Si es que has vuelto a nacer. Si es que estás bajo el nuevo régimen del Espíritu. Si no eres de Cristo, entenderás por qué continuamente batallas en tus pensamientos con cosas que antes hacías y disfrutabas. Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados. Continúa diciendo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
¿Y a dónde te va a guiar el Espíritu de Dios? Alejarte de toda carnalidad. Alejarte de todas las cosas que te deleitaban antes. Te va a llevar a eso, si eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, si no has vuelto a nacer, es comprensible que todo el tiempo te la vivas detrás de una caída detrás de otra, una caída detrás de otra, una caída detrás de otra. Pero si vives por el Espíritu, no vas a estar cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Ocasionalmente, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero no es lo normal, no es lo natural. El que vive bajo el régimen del Espíritu tiene vida y tiene paz. Los hijos de Dios, aquellos que verdaderamente son hijos de Dios, ya no viven en la carne. Aunque estemos todavía en este cuerpo, nuestra meta está en el cielo. Nuestros anhelos están en el reino de los cielos. Nuestro mayor deseo es servir al Dios de los cielos. Cambian completamente las prioridades. Continúa diciendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Aquí nos está explicando que tener al Espíritu Santo, ya no solamente nos saca del pecado y de la muerte, sino que además nos concede la mayor dicha, nos da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y por esa autoridad, por haber recibido el Espíritu de adopción, podemos clamar y decirle a Dios, Padre, porque somos hijos. Ya no somos hijos del pecado, ya no somos hijos de Satanás, somos hijos de Dios, porque dejamos el viejo régimen, el de la ley, el que te enseña que eres pecador, al que te libera del pecado y de la muerte. Sí, continúa diciendo la Escritura. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si nos saltamos todo lo que habla acerca de la carne y solamente nos decimos aquí, es que a mí me da el Espíritu de Dios me da testimonio de que soy hijo de Dios. Ok, pero léete hacia atrás también. Y habla de que el que es de la carne hace las cosas de la carne. Y que alguien que hace las cosas de la carne no es del Espíritu, que no tiene el Espíritu. O sea, tampoco es que es muy cómodo brincarse textos y de llegar a la conclusión de decir, pues es que me da testimonio el Espíritu de que sí soy hijo de Dios. Bueno, eso es lo que dices tú, tus hechos, tus carnalidades no dicen lo mismo, porque el que está en el Espíritu ha vencido a la ley del pecado y de la muerte. Continúa diciendo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí nos abre el panorama a una vida completamente diferente a la de la miseria de la esclavitud, de saber hacer lo bueno y no poderlo hacer. Y nos abre el entendimiento y nos dice, si eres hijo también eres heredero. Y nos abre el reino de los cielos. Y lo que antes no podíamos vivir porque estábamos vendidos al pecado, por medio de Cristo Jesús, del único y verdadero Salvador, entonces entramos a una vida que no teníamos garantizada de ninguna otra forma, solo por medio de Cristo Jesús. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, herederos de Dios. ¡Qué expresión tan maravillosa! Ya no somos herederos de la muerte y del pecado, ya no somos herederos del infierno, ya no somos miserables, ya no estamos vendidos al pecado. Ya el pecado ha dejado de morar en uno. Sí, el viejo hombre quiere tratar de vez en cuando de decirte, oye, acuérdate de cómo vivías aquí, pero ya no lo eres. Ya no lo eres, no te interesa. Es bien fácil batearlo. Es bien fácil ignorar aquellas ideas que te llegan a venir de hacer cosas que antes hacías. Ya vives en otro régimen. Ya vives como hijo, como heredero. Ya puedes clamar a Abba Padre. Si nos damos cuenta de este contraste, amado, de lo que era Romanos 7, peleándose, diciendo, es que yo creo que
es bien difícil, no voy a poder, y de falta de fe. Y ahora, este otro nuevo régimen de libertad, de paz, de vida. Continúa diciendo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay un momento en el cual no te imaginas lo hermoso, lo hermosa que vas a ser delante de Dios. Todos los males que ahorita tenemos, que si me duele esto, que si me duele aquello, que si el dolor de cabeza, que si los achaques, todo eso va a desaparecer por completo. Vas a tener un cuerpo que no tiene dolor, un cuerpo que no va a tener ningún malestar, que no se va a deteriorar, que no se va a corromper, que no te va a demandar las cosas que aquí te demanda este organismo. Va a ser una vida completamente diferente. Solo permanece un poco más, unos años más, y terminas tu carrera. ¿Cuánto más? Dice la Biblia que en los más robustos es más o menos como de 80, ¿no? No importa. Es efímero, es como la flor de la hierba del campo que un día amanece y al otro no. Si lo contrastas con la eternidad, de verdad vale la pena. Vale la pena esperar. Vale la pena la negación y la cruz cada día. Vale la pena. Puedes clamarle Abba Padre desde aquí, desde la tierra. Y vas a llegar allá y vas a decir, Padre, gracias Jesús. Y vas a poder ver las llagas de Jesús. Y vas a caer de rodillas llorando y diciendo, hasta aquí me trajiste, gracias. Eso sí es la manifestación de los hijos de Dios. Todavía no llegamos, pero vamos en camino. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aún esta creación está esperando verte que llega hasta el final y verte con gloria, como la de Cristo Jesús. Y este nuevo régimen es el que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Es este régimen del Espíritu. Continúa diciendo la Escritura, pero tengo, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de quien la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amado, es que de verdad lo que nos espera no tiene comparación, no tiene igual. ¿Qué es sufrir un poco de agravio hoy en el presente? ¿Qué importa que te ofendan? ¿Qué importa que te digan que no te importa el orgullo? Piensa en esto. Coloca tu mirada en lo eterno. Vienen cosas mucho mejores y mayores. Porque sabemos, dice el versículo 22, que toda la creación gime a una y a una está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. Porque la redención de nuestra alma ya fue ganada en la cruz. Somos nuevas criaturas de manera interna, hijos de Dios de manera interna. Viene la adopción o la redención del cuerpo, cuando éste se vaya, se haga polvo y nos haya otorgado un nuevo cuerpo en Cristo Jesús. Todo esto lo ganó Jesús. Y vamos encauzados en esa dirección. Todavía no llegamos, pero vamos en esa dirección. Dice la Escritura, porque en esperanza fuimos salvos.
Repito, porque en esperanza, no porque ya la hayamos alcanzado, sino porque en esperanza, en lo que esperamos, fuimos salvos. Pero la esperanza que no ve, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es decir, esto que estamos leyendo es lo que viene para nosotros. Y somos salvos en esta esperanza de lo que vamos a ver. No que ya lo hayamos visto, lo vamos a ver. Lo que sí podemos ver es que ya podemos vencer a la carne. Lo que sí podemos ver es que ya el pecado no mora en nosotros. Lo que sí podemos ver es que somos verdaderamente libres. Somos hijos de Dios y podemos clamar, Abba Padre. Eso sí lo podemos vivir el día de hoy. Las otras cosas que estamos leyendo, como la redención de nuestro cuerpo, la redención de la creación que gime, eso viene con la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, cuando Jesús venga en gloria. Sí. Continúa diciendo la Escritura. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, está trabajando en nosotros. ¿Cuál es su propósito? Llevarnos a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es su propósito? Llevarnos al reino de los cielos. Ese es su propósito. Versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Con cuánta frecuencia decimos este pasaje? Pero ahora lo podemos decir con un mayor entendimiento, porque vivimos en un nuevo régimen, en el régimen del Espíritu. Ahora lo podemos decir de una manera distinta, porque lo que antes nos oprimía y nos hacía pedazos, hoy ya no, si es que estamos viviendo en el Espíritu. Si es que no estamos viviendo en la miseria de solamente aprender y conocer lo que es bueno y no poderlo hacer, eso es religión. Pero si vivimos en el régimen del Espíritu, entonces todas las cosas nos van a ayudar a bien. Si alcanzamos a entender la importancia de pasar de estar cayendo, a vivir en el Espíritu, a vivir en esta nueva etapa, si alcanzamos a anhelar, a comprender las maravillas que Dios ha predestinado para nosotros, fíjense lo que continúa diciendo la Escritura. Dentro de todo esto que Dios ha preparado, que ha definido, ¿para quiénes? Para los que andan en el Espíritu. No para los que no andan en el Espíritu. Habrá quienes todavía se sumen, pero esto que vamos a leer es para quienes ya están en el nuevo régimen. Continúa diciendo, porque a los que antes conoció, a los que antes supo que habríamos de estar en este nuevo régimen, no de manera arbitraria, sino que sabía, porque Él está presente, pasado y futuro, Él ya sabe todas las cosas que van a pasar. A los que antes conoció, primero los conoce, primero sabe que íbamos a ser cristianos, primero sabe que vamos a estar en Él. A los que antes conoció, entonces a estos les dio un propósito. Los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, amado, Dios te conoce, sabe por qué te trajo, sabe que lo necesitas, sabe que necesitas esta enseñanza para pasar de la vida miserable de Romanos 7, de saber hacer lo bueno y no poderlo hacer, a la vida de vida y paz en el Espíritu Santo. A pertenecer a este colectivo de personas predestinadas para parecerse a Jesús, para parecerse a Cristo.
Este es el plan original de Dios de la redención eterna. Que te parezcas a Jesús. Que tu cuerpo sea un cuerpo nuevo. Que tengas una manifestación gloriosa. Ahorita solamente son las primicias del Espíritu. Ahorita podemos vencer la carne, podemos clamar a Abba Padre, podemos ser ayudados por el Espíritu para orar. No sabemos cómo orar, pero Él nos ayuda como conviene. Todo esto son primicias del Espíritu. Viene lo mejor. Y cuando venga esto de lo mejor, sabremos que pudimos ser guiados por Dios para parecernos a Cristo. Está todo dentro de su plan para el mundo. Continúa diciendo la Escritura. Los conoce, los predestina para ser hechos hijos, para que Jesús sea el primogénito entre muchos, y los predestina a estos que están destinados o predestinados por cuanto los conoce, para llegar a ser como Cristo, los llama. ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Por qué te tocó este tiempo? Porque te quiere dentro de este grupo de personas. Porque te quiere dentro de este grupo de personas. Sí, es verdad, puedes resistir al Espíritu, como dice la Escritura. Le dice Esteban a los fariseos, vosotros siempre resistís al Espíritu de Dios. Pero no es el plan de Dios. Dios quiere prepararte y presentarte como Cristo. Para que Jesús sea el primogénito entre muchos iguales, en obediencia, en amor, en entrega, en ir hacia Él. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Este es el plan de Dios para aquellos que estamos aquí hoy. Y para muchos otros que vienen en camino. Y para muchos otros que nos vamos a enterar y ya están ahí en el cielo, ya glorificados. Amado, es maravillosa la misericordia de Dios. Es un régimen distinto en su totalidad. Este régimen fue planeado por Dios, por amor, para ti y para mí. Continúa diciendo la Escritura. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué puedes decir a todo esto que Dios ha planeado para tu vida? Cuando ahorita dices, ay, es que ya no puedo, se me hace tan difícil. Espérate, hay un plan maravilloso, y sí, es maravilloso para ti. Te va a glorificar, porque cuando Dios glorifica a Cristo y a los que somos de Cristo y los que estamos en Cristo, Él recibe gloria. Él se glorifica, porque ha sido paciente, porque ha sido amoroso, porque te ha ayudado cuando era necesario ayudarte. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si todo esto está preparado para ti, ¿quién te va a golpear lo suficientemente fuerte? ¿Quién va a poder destruirte? Si Dios ha preparado todo esto para aquellos que viven en este régimen del Espíritu. Por eso somos más que vencedores. Por lo que Dios ha preparado para nosotros. Continúa diciendo la Escritura. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya hizo lo más y lo puso en el monte Gólgota para que lo puedas ver, ¿no te va a llevar hasta el final? Está planificado que así sea. Continúa diciendo la Escritura. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién puede decir, oye, es que a mí me parece que no es correcta la manera en que estás haciendo esto o aquello? A ver, por favor, ayúdame con la Biblia, ¿no? Dime, redargúyeme, por favor, conforme a las Escrituras, y lo corrijo. No, pues es que es mi opinión. Ah, ok. Si se trata de opiniones, entonces la máxima autoridad es la Biblia. Lo puedo contemplar, pero no creas que voy a seguir tu punto de vista. Pero aquí vemos que el diablo siempre está buscando condenar por cosas que en verdad no son malas,
Porque si hacemos las cosas de la carne, entonces estamos del otro régimen todavía. No hemos vuelto a nacer. ¿Sí lo entendemos? Sí hay una división entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. Y estas dos no van de la mano, no están en el mismo sentir. Hay un choque. Por eso Gálatas dice que hagamos morir pues lo carnal. Sí. Dice la Escritura, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Te puedes imaginar que Jesús sigue trabajando a tu favor? Sigue trabajando por ti. Sigue intercediendo. ¿Por qué tiene que interceder? Porque lo necesitamos. Porque somos todavía débiles. Porque requerimos ser guiados para llegar a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Continúa diciendo la Escritura, ¿quién nos separará del amor de Dios? Si Cristo murió, si Dios nos justificó, si estamos en el régimen del Espíritu, si ya tenemos ahora en Cristo un destino, un propósito que no teníamos antes estábamos vendidos al pecado, hoy en Dios tenemos un propósito. Podemos clamar a Abba Padre. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabes por qué puedes vencer? Si es que ya estás en el régimen del Espíritu, porque Dios te ama. Y a los que todavía no están en el régimen del Espíritu, las buenas noticias es que puedes estarlo. Puedes volver a nacer. Puedes entrar, porque Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Dios ha destinado que el hombre ya se arrepienta, que pueda arrepentirse. Le ha concedido eso Dios. ¿Se endurece el ser humano? Sí, se endurece. Pero se lo ha concedido. Está Dios dispuesto a que vuelvas a empezar. ¿Es que eso significa que tengo que dejar atrás todo lo que había construido acerca de mi imagen, de mi opinión, de lo que yo creía que era bueno? Sí. Es morir a ti mismo para que Cristo viva en ti. No hay otro camino, amado. Es llegar al punto de decir, soy miserable, sálvame. Sálvame, Señor. Déjame ver tu cruz. Déjame mirar que fue por mí. Revélame en mi corazón arrepentido qué fue Jesús para mí. ¿Quién es para mí? Y por supuesto que entrarás en esta vida nueva, de la vida del Espíritu. Por eso dice aquí, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, no fuera de Él. En Él sí, fuera de Él no podremos. ¿Sí lo entendemos, amado? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde te quieres colocar? ¿Dónde estás viviendo? En esa persona que está siempre cayendo, siempre justificándose, siempre teniendo que decir, pero es que es por esto, pero es que no me juzguen, pero es que es aquello. ¿O quieres vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Donde no hay quien condene, donde hay paz y vida, donde puedes clamar a Abba Padre, donde sabes que ya estás en un régimen diferente, donde ya fuiste conocido y eres destinado a parecerte a Cristo. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? ¿Quién puede hacer lo suficiente como para decirte, no vas al cielo? Solamente mantente en Cristo Jesús. Solo eso.
y estamos destinados a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Les invito a que cerremos nuestros ojos, por favor. Gracias por este régimen nuevo, por esta gracia. Eres tan hermoso, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Quién nos separará del amor de Dios, Señor? ¿Quién nos separará del amor de Dios, Señor? Ni lo alto ni profundo, el presente o futuro, ni el morir. Ni espada, ni ejército, ni peligro, ni desnudez, ni los ángeles podrán separarme de ti, Jesús. Gracias, Señor. ¿Quién nos separará del amor de Dios, Señor? ¿Quién nos separará del amor de Dios, Señor? Ni lo alto ni profundo, el presente o futuro, ni el morir. Ni espada, ni ejército, ni peligro, ni desnudez, ni los ángeles podrán separarme de ti, Jesús. Ni los ángeles podrán separarme de ti.